Reflexión del día jueves. Es interesante cómo el Señor usa el concepto de la palabra. Ya allí en Mateo capítulo 4 está señalando la vigencia de la palabra y dice a Satanás, le dice a Satanás, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es la palabra, así que lo que está diciendo él ahí, lo que está diciendo él ahí es que el hombre va a vivir por él, porque él es la palabra que salió de la Trinidad. Satanás lo sabe. Satanás usa ahí en la tentación, porque escrito está, dice, él conoce la Escritura, él dice escrito está, escrito está, escrito está. Y el Señor le contesta de la misma manera, escrito está. Y entonces le retruca. Es interesante cómo actúa el Señor, porque eso nos enseña a actuar a nosotros. Nosotros tenemos que actuar con nuestra vida pensando en qué es lo que dice la palabra de Dios sobre cada cosa. ¿Sí? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Y lo que está escrito en la Escritura no solamente tiene que ver con esto que le dice el Señor a Satanás, sino con todas las esferas de la vida. Y cuando nosotros obedecemos lo que el Señor Jesucristo dice y lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra es el mismo Señor Jesús, estamos viviendo cada día más cerca de nuestro Salvador y amigo. Hay reflexiones para el hogar. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la amonestación del Señor. No dice ahí, padres, no hagan enojar a sus hijos. Lo que dice ahí en el contexto es, padres, no críen a sus hijos fuera de la palabra, fuera de la disciplina y de la palabra del Señor. Y la disciplina no tiene que ver con la zapatilla o con un rebenque o con el cachetazo. La disciplina tiene que ver con una vida disciplinada, como la que llevaba el Señor. Disciplinadamente él iba y oraba con el Padre, disciplinadamente él hacía todo lo que el Padre le daba que hiciese. Su disciplina era obedecer al Padre. Y la vida del creyente en el hogar debe ser una vida disciplinada, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús y criando a nuestros hijos en la vida disciplinada, con nuestro ejemplo, porque nosotros hemos tomado ejemplo del Señor Jesús, en la vida disciplinada que hace falta para poder alcanzar victoria. En estos días los atletas olímpicos pueden volver a entrenar. ¿Ustedes creen que estuvieron todo el tiempo en la cama en este tiempo? No. Siguieron entrenando no como quisieran, sino siguieron entrenando en sus casas. Mis nietos, los hijos de Carolina y Fabio, o de Fabio y Carolina, que juegan al fútbol, entrenan todos los días 2 horas. Vida disciplinada, vida disciplinada. Nosotros como creyentes tenemos una disciplina que cumplir, que es la palabra, la oración, la comunión, el estudio y el trabajo. Y eso es ejemplo a nuestros hijos. Por eso
tenemos ahí un ejemplo. Padres guíen a sus hijos en la palabra, en la vida disciplinada que corresponde a un hijo de Dios. Y de esa manera estamos honrando a nuestro Salvador, el Señor Jesús, quien fue muy disciplinado, muy disciplinado.